Ok, entonces para este elemento lo que vamos a hacer es siempre nudo francés. Y el inicio va a ser solo una vuelta. Eso se está haciendo con 2 hebras. No dobladas, sino que sencillas. Y como puedes ver es bien chiquitito. Entonces voy a hacer varios. A medida que vaya bajando, por ejemplo por aquí, ya voy a hacer por ejemplo, vamos a ver un lápiz. Aquí voy a hacer del color que voy a colocar. Y aquí, hasta cuando por aquí, ya voy a hacer como doble. Entonces, uno. Bueno, vamos a ver a la mitad quizás. Vamos a ver otro por aquí. Y quizás por aquí ya vamos a ir haciendo 2 vueltas. O 3. 1, 2 y 3. Como puedes ver, es mucho más grueso. Entonces, con esta puntada, esto es lo bonito, que puedes ir jugando con la cantidad de vueltas, cantidad de hilos, para dar diferentes efectos. Incluso puedes hacer musgo combinando de varios colores, diferentes verdes. Puedes crear musgo ocupando también punto fleco. O sea, ahí el único límite es tu creatividad, la verdad. Porque ya te estoy dando ideas en donde los puedes ocupar. Ok. Ahí está. Ok, entonces ahora vamos a hacer el punto de taza alzada para hacer estas florecitas de aquí. Pero antes de eso voy a dar quizás unas 2 o 3 de el color que voy a colocar de nudo francés para ir haciendo la transición. Ok, entonces como puedes ver ya hice este lado de acá para que veas cómo queda. Y aquí hice 3 triángulos, como puedes ver. Hice uno pequeño, uno mediano y otro más grande. Entonces, esa es la base del punto de taza alzada. Haz los triángulos, no importa cómo, son puntadas rectas. Y luego ingresas el hilo en una de las esquinas del triángulo, como puedes ver aquí. Ahora te lo voy a hacer zoom. Entonces, ¿cómo vamos a ir? Aquí estoy ocupando 3 hebras y aquí solamente es sencilla. En las otras dos ocupo 3 hebras, pero lo he doblado en la mitad. Entonces, porque como es más pequeño, entonces hago un aro por este lado de aquí. Paso el hilo para este lado, como puedes ver acá. Y voy ingresando la aguja por debajo de una de las lados del triángulo. Como hice un aro, le voy a dar zoom out. Este es el aro, está aquí. La aguja tiene que pasar por debajo del hilo o adentro del aro para que haga un nudito, como puedes ver aquí. Entonces, el nudito lo vamos a apartar hacia uno de los lados. Apartémoslo, ahí está. Hacemos otro nudito en el otro lado. Pasamos por debajo. Recuerda, tiene que estar o pasar adentro de este aro que hacemos. Y hacemos el otro nudito. Ahora vamos a hacer lo mismo con los otros 2 lados. Así que lo voy a hacer y ya te voy para el segundo. Ok, para la segunda o el segundo paso, voy a dar zoom. Creo que ya lo podemos ver bien ahí. Ahí está.
Si lo vemos, sí, ahí está. Ok. Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo, pero casi no se ve. Y ese es como el chiste. Vamos a hacer lo mismo, pero en cada esquina del triángulo, que hay una esquina, así que hago el nudito ahí. Hay otro clave que te voy a dar, es no apretes mucho el nudito. Ahora, me voy a uno de los lados y aquí no se ve mucho, pero vas a ver que dentro del nudo 1 hay como un puentecito. Vamos a pasarlo por ahí. Y si no se nota mucho, no tengas pena, lo pasas por en medio. Nos vamos a la otra esquina. Y hacemos el nudito en esa esquina. Vamos al otro lado. Si no, aquí está el brush que te digo. Si no se nota mucho, en medio. Ahí se va formando como la flor, ¿ves? Y aquí hay otra esquina. Y hacemos otro nudito. Como ves, ya se formó la flor. Y simplemente para cerrar, das una puntada recta. Y ya. Aquí voy a hacer lo mismo, solo que voy a ocupar las 6. Es decir, voy a doblar esto. Van a ser las 3 hebras, pero dobladas con un nudito para que se vea más grueso. Y después lo voy a rellenar siempre con un nudo francés y con el amarillito más claro para hacer el centro. Así que ya regreso. Bueno, entonces ahora vamos a seguir con la siguiente. Aquí ya hice esta, que hice lo mismo que vamos a hacer acá, solo que lo hice con 2 hebras de hilo sencillas. Aquí si puedes ver están dobladas a la mitad y aquí fue una, o sea, fueron 2 pero sencillas, y así fue que hice que estas fueran más chiquitas. Entonces eso quiero que sea un poquito más voluminoso, entonces voy a ocupar más hilo. Entonces, ¿qué hacemos? Para el punto telaraña, recuerda que son tienen que ser puntadas guías. Te voy a hacer el link en la descripción, pero son puntadas guías impares. Entonces contas 1, 2, 3, 4 y 5. Y son puntadas rectas nada más, solamente para eso, para que sean guías. Entonces, salimos a la par de una de ellas. Y lo que vamos a hacer es pasar arriba y abajo. Por ejemplo, paso por aquí abajo, la primera. La siguiente la acerco al inicio. La siguiente voy a pasar arriba. La siguiente voy a pasar por abajo. Se va a complicar un poquito por los otros elementos, pero hay que tener cuidado. Aquí estamos. La siguiente paso por arriba y la siguiente por abajo. Ahora, para arriba, la siguiente abajo. Y así vamos a ir continuamente hasta llenar todo el círculo. Si dado caso
se dificulta al final, hay como puedes inclinar un poquito el trabajo y vas a ver las puntadas guías por debajo para que termines, si dado caso te queda algún espacio. Pero vamos a seguir lo mismo y te veo para el siguiente paso. Ok, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer punto granito y lo vamos a hacer acá y en los lugares donde tú piensas que es conveniente. Y el punto granito, si te acuerdas, es lo estoy haciendo con 4 hebras, 2 puntadas rectas, una puntada recta aquí. Luego me voy a donde salí inicialmente. Fíjate, me regreso justamente la misma distancia y otra vez hacia arriba y regreso. Si necesitas que seas más grueso, puedes hacerlo más grueso, no hay problema. Y eso voy a asumirla, vas a asemejar pequeños botones. Perdón. Bueno, voy a hacer un par más. Aquí, quizás por aquí y aquí. Y después empezamos con las hojitas. Ok, ahora vamos a hacer la hojita. Y por la hojita vamos a hacer siempre punto mosca. Pero vamos a iniciar primero. Vamos a ver. Un poquito. Ahí está. Vamos a iniciar primero dando una puntada recta. Así. Y luego bajamos un poquito. Nada más un poquito. A la par. Y la B va a ser bien como angosta, bien angulosa. La llevamos al otro lado. Esta va a ser nuestra B. Digámoslo así. Lo detengo. Hago largo, lo detengo. Y me voy justamente donde termino la puntada recta. Y aquí doy una puntada para sostener. Hago lo mismo. Bajo un poquito. Me voy al otro lado. Tengo el aro. Y me voy a donde termino la puntada anterior. ¿Ves? Y cierro. Y hacemos lo mismo.
Bueno, ya terminé mi primera hojita y voy a seguir haciendo más hojitas. Para estos voy a hacer puntada recta acá, simulando como solamente hojitas así, puntada recta, casi chiquita nada más. Para simular el botón. Y voy a seguir haciendo hojitas y ya te veo. Ok, y ahora vamos con el último elemento y le voy a dar un poquito de zoom. Como puedes ver, ya avancé aquí e hice en la rama, que siempre lo hice con punto tallo, como te mostré. Y de ahí hice como pequeñas espinas, que solamente son puntadas rectas de una hebra sencilla de hilo. Por eso se miran más delgaditas. Y acá, vamos a repetirlo aquí. Eso lo hice lo mismo que acá. Y vamos a practicar aquí el punto satín. Todos estos puntos ya los vimos, simplemente de irlos practicando y ver cómo los puedes aplicar. Entonces el punto satín, si no te acuerdas, es ir de un lado hacia el otro. Incluso puedes hacer punto realce, que es el punto satín, solamente que con un poquito de efecto 3D. Espérame, vamos a ver. Aquí me faltan un par de hebras. Ok, regresen. Entonces, estábamos que punto satín. Aquí vamos a ocupar 4 hebras. En el punto satín, como estaba explicando, irse de un lado hacia el otro. Entonces, acá estoy saliendo, suponete, es de ir de A a B, A a B. Y nuevamente A a B. Entonces, ahorita estoy, suponete, en B, no voy a A. Y voy a regresar nuevamente a B. Esa es una técnica, ¿verdad? La otra técnica es, me quedé abajo y después salgo a la par y me voy hacia arriba. Me quedé arriba. Ahora lo que hago, voy hacia abajo. Y eso voy a ir haciendo hasta terminar. Y voy a ir haciendo pétalo por pétalo. Voy a hacer primero este pétalo, luego este y este. Y te veo un segundito para luego ver el siguiente paso para que quede como este. Ok, con este color, el mismo color que hicimos, este de acá, vamos a hacer como unas pequeñas puntadas encima de una hebra. Y eso solamente para ir como combinando colores, nada más. Lo vamos a hacer sutil, así como en este de acá. Vamos a darle zoom. Casi no se nota. Es bien sutil. Y es todo para combinar colores. Y adicional, como puedes ver acá, vamos a dar con este color, el mismo color que usamos para estos berries, con 2 hebras de hilo. Vamos a dar 2 vueltitas bien justas y vamos a hacer el nudo francés. Y voy a terminar para que veas cómo se mira. Así que ya regreso. Hola, ya terminamos nuestro
Jardín de Flores Silvestres. Y como puedes ver, practicamos muchas de las puntadas que ya vimos y vamos a repasar. Repasamos, hicimos nudo francés, punto tallo, hicimos punto atrás, si no me equivoco, no, este punto tallo y este punto atrás, ya me confundí, pero uno de los dos. Hicimos también punto cadena o punto margarita, separado para hacer hojitas, el punto telaraña, el punto mosca, el punto granitos, el punto satín. Hicimos otra vez nudo francés. Hicimos acá con puntadas rectas, hicimos como unas espinas. Acá también usamos el nudo francés con diferentes tamaños y diferente cantidad de hilos, así como acá. Aquí hicimos punto asterisco y vamos a ver qué más. Y aquí hicimos puntos rectos, simplemente para hacer como unas pequeñas como gramita, algo así. Hay punto taza alzada acá, junto con nudo francés en estos lados de acá. Como pueden ver, las puntadas son fáciles, las mismas puntadas que hemos practicado antes. Simplemente hay que ver cómo lo aplico. Es decir, eh, experimenta. Yo te, yo te incito, por favor, practica, experimenta, mira cómo quedan los nudos francés con una vuelta, con un hilo, con dos hilos, con tres, que con una vuelta con tres, y así vas viendo las diferentes texturas que puedes tener con las mismas puntadas. Entonces, espero que te haya gustado y te miro para otro video. Bye bye.